Seguimos en Sin Vueltas y el tema que nos convoca ahora es sumamente importante, la educación. ¿Y por qué? Porque León Trattenberg me lo dijo una vez, Renato, yo creo que tenía razón. Me lo dijo además a raíz de la campaña anterior. La educación siempre se convierte en bandera de las campañas electorales. Todo el mundo la invoca y al final no se hace nada importante. Y lo que él decía, que la educación pública en el Perú se estaba convirtiendo en una gran estafa. ¿Por qué? Porque eran colegios donde habían profesores, donde iban niños y todo parecía un lugar donde la gente aprendía, pero al final hacíamos las pruebas y veíamos que los chicos no entendían lo que leían y eran incapaces de resolver ejercicios matemáticos básicos. Y hay un proyecto magnífico que se llama Enseña Perú, que está tratando precisamente de paliar todos esos vicios y que tiene en su líder a un joven que en realidad se ha comido el compromiso de sacar la educación del Perú adelante. Álvaro Hensler está con nosotros. Y de pronto no sale mucho en los medios porque no tiene ningún Wikileaks, no tiene fotos con Sánchez Paredes. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por venir. Lo que tiene más bien es un magnífico proyecto, Álvaro, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. ¿No tiene foto con Sánchez Paredes? No, evidentemente es que no. Ahora, si quiere donar toda su plata por la educación, creo que se la aceptamos igual. Hay que darle un buen uso. Álvaro, a mí me gusta muchísimo tu proyecto porque creo que apuesta para mí en un punto en que la educación es fundamental y es la calidad del maestro. Yo siempre he dicho, no importa si tienes pizarras, si tienes tizas, si tienes libros, si el maestro es malo, todo eso no sirve para absolutamente nada. Lo que no quiere decir que no deban estar bien equipadas las escuelas. Sí, cuéntanos un poco de qué trata Enseña Perú. Creo que el otro día escuché la semana pasada que en Corea del Sur, donde la educación es de calidad, y también hace 20 años, 30 años en Corea del Sur era de mala calidad, cómo ellos nombran al docente es el formador de la nación. Qué bonito. Y realmente hemos perdido eso, ¿no? En vez de buscar culpables, en realidad la sociedad peruana en los últimos 30 años, quizá por razones justificadas, crisis políticas, económicas, morales, nos hemos olvidado todos de lo importante que es la educación y lo importante que es el docente. Es muy fácil echar culpas, pero aún es más complicado asumir la responsabilidad como sociedad que nos hemos olvidado de ese tema. Y sí es una buena noticia que, digamos, no es tan cierto que en las campañas se habla mucho de educación. La campaña pasada hubo un estudio donde en televisión, radio y periódicos solamente el 1% se hablaba de educación. O sea, ni siquiera se habla. Ni siquiera se habla. En esta hay que ser optimistas de que al menos todos hablan de revolución educativa. Hay que ser más optimistas porque los ciudadanos están exigiendo que les digan qué es revolución educativa. Y creo que nos toca más bien a toda la sociedad, no tanto a presidentes o a líderes formales, sino a nosotros como sociedad revalorizar nuevamente lo que es los formadores de la nación, que son los maestros de los más de 8 millones de escuelas en este país. Antes de hablar de los candidatos y de cómo estás viendo sus propuestas, en Enseña Perú llevan 2 años de trabajo y vienen captando básicamente a chicos que están terminando las universidades y que quieren ir a transformar la vida de algún alumno de alguna escuela vulnerable. Esa es más o menos la idea. Esa es la idea. La idea de fondo es ver la educación como un desafío y viendo la educación como nuestro desafío. Y para eso, digamos, lo que hacemos nosotros es, oye, si la educación es nuestro principal desafío como país, requiere el mayor liderazgo y talento posible. Entonces, lo que hacemos justamente, como bien dice Renato, es ir a las universidades, reclutar a estos jóvenes que seguramente podrían ir al banco de crédito, a IBM, a una buena empresa. De distintas especialidades. De distintas especialidades. Nosotros tenemos en este año 67 jóvenes que están trabajando en 27 colegios en Callao, Lima y Arequipa, todas zonas vulnerables por violencia, por pobreza. Y esos 67 jóvenes pertenecen a las mejores universidades, son tercio superior, cualidades de liderazgo, cualidades de humildad también y de respeto frente al otro. Y son personas que están dando su vida por entero, mudándose a estas zonas, asumiendo el gran reto de cambiarle la vida a personas y a niños que no tienen oportunidades. ¿Reciben una remuneración? Reciben una remuneración igual que un docente público. Me parece en las mismas condiciones y sobre todo tratando de, en medio de ese círculo de pobreza, irradiar esperanza, sobre todo que esos estudiantes sí pueden aprender, sí quieren aprender. Me imagino que reciben una capacitación para transformar los conocimientos que tienen en calidad docente, ¿no es cierto? El proceso es bien simple, vamos a buscarlos, a reclutarlos, los seleccionamos. Han postulado en estos 2 años 1.600 jóvenes de todo el país, excepto de Tumbes y Ucayali, y de esos 1.600 quedaron 67. Bueno, pero qué magnífico, porque con una muestra de esa naturaleza puedes elegir realmente a los mejores, ¿no? Exactamente. Pero además es una chamba, es decir, es una chamba remunerada. Sí, ¿no? Tiempo completo, se dedican a eso, trabajan con los docentes en conjunto. Y esos 67, esta promoción, acabamos de terminar el entrenamiento de la segunda promoción, rescato 2 cosas. Primero, la gran diversidad que hay en cuanto a carreras, a universidades,
de dónde vienen cada uno de ellos y cómo, a pesar de las diferencias, han formado un propósito y una mística común. Qué bueno. Y lo segundo es que representan la mitad del Perú. Vienen de 12 regiones distintas. Y digamos, me da la esperanza de que en un país tan diverso estos ejemplos, que hay muchos, Enseña Perú no es el único, si uno realmente pone un propósito trascendente, es posible tener unidad en medio de la Porque esos diversidad. jóvenes a ese nivel, digamos, primario, pueden convertirse en ese maestro que te transforma la vida. Qué importante es en tu vida cruzarte con uno, por lo menos. Muchos lo encuentran en la universidad. A propósito, se acaba de cumplir un mes de la muerte de Luis Jaime Cisneros. Que fue un maestro que nos cambió la vida, ¿no? Completamente. Pero para esos chicos, esos chiquitos, uno de estos jóvenes puede resultar precisamente eso, ¿no? Ahora, yo te quería también preguntar lo siguiente. Tienes que transformar la vida de estos chicos a través de estos maestros que son temporales, digamos, porque no han elegido la enseñanza como la forma en la que van a trabajar. Una vez que salen, ¿se quedan conectados con el tema de la educación? Porque uno de los grandes desafíos de la educación es convocar a gente de distintos sectores. Es un error creer cadena, ¿no? que la educación solo se resuelve con la gente que trabaja en el sector de educación, ¿no? Eso es cierto, la educación es quizás el tema más complejo en el mundo, porque si bien es cierto que la efectividad del maestro en el aula es el factor más relevante en la educación, también hay otros 1000 temas alrededor de la educación. Entonces, el modelo nuestro, digamos, tiene dos efectos. El primero es llevar a estos 67 jóvenes a impactar en la vida de esos 5.000, 6.000 niños y sí cambiarles la vida y tener evidencia que se puede cambiar sus vidas. La segunda es esos 67 jóvenes líderes pasan por una experiencia vivencial muy rica, quizás la mejor experiencia, la mejor maestría de vida. ¿Quién mejor que ellos para que sean los Jaime Cisneros, los León Tártemas del futuro? Y no 1 o 2 amautas, sino cientos de amautas. ¿Y cómo reaccionan los profesores del aula? ¿Ven en estos jóvenes de pronto una competencia? ¿Esperan también aprender de ellos? ¿Hay esa conexión? Yo creo que un punto importante es cuando le hemos hecho la encuesta a los docentes y directores de los colegios que intervenimos y le hemos preguntado sobre qué piensan sobre los jóvenes líderes, cuando le hemos preguntado qué valor irradia más el joven líder, ha respondido humildad y respeto. Qué magnífico. Y yo creo que si bien es cierto que las reformas implican cambios y los cambios implican a veces muchos miedos, nuestro aporte a la educación es revalorizar al docente, a los 300.000. Qué importante es eso, porque se les ha satanizado mucho, ¿no? Y yo creo que en cada rincón del Perú casi encuentras a gente haciendo maravillas con recursos escasísimos para sacar adelante a sus alumnos, ¿no? A veces no consiguen los resultados que quisieran porque no necesariamente tienen todos los medios, pero que no hay maestros con poco entusiasmo en nuestro país. No. Más bien es maestros con mucho entusiasmo y con pocas herramientas y con no un Estado, con una sociedad que se ha olvidado 30 años de lo importante que son en formar nuestra nación. Bueno, y hay además personajes mediáticos involucrados en la campaña. No sé si tenemos ahí en el switcher el spot de Enseña Perú, ¿sí? Sí, queremos verlo. Vean cuántas personas están involucradas con el proyecto de Álvaro. Está Gastón Acurio. Bueno, está Gastón, está Vania Macías. Vania, que por ejemplo tiene un proyecto similar en el tema danza, ¿no? Creo que básicamente parten como del mismo principio, ¿no? Sí. Intervenir en jóvenes que tienen talento y que necesitan apoyo, ¿no? Yo creo que detrás de las personas de nuestro directorio hay varios conceptos, ¿no? Primero, en lo que ya somos primeros en el Perú, en gastronomía, en cultura, en economía. Si lo pudimos hacer ahí, ¿cuánto no más merece la educación ese mismo trato de excelencia? Y lo segundo, trabajar en red. Es decir, muchos pueden decir, no, pero Vani es una competencia, Joaquín Leguía con Vani es una competencia, Gastón con la Fundación de Gastronomía. El Perú no requiere competencia, el Perú requiere colaboración porque la educación requiere que todos estemos alrededor de eso. Además es magnífico porque en el video que estamos viendo queda perfectamente claro cuál es la intención de Enseña Perú, ¿no? Y que es poner a estos grandes líderes al servicio de los futuros, bueno, de los estudiantes y futuros líderes también, ¿no? No, realmente magnífico el trabajo que hace Álvaro, y si ven a tantas personalidades involucradas es precisamente porque es un proyecto serio, un proyecto joven además. Justo comentábamos eso el otro día, se lo he preguntado a varios candidatos o a varias cabezas de partido, la cantidad de jóvenes en el Perú, tú reclutas a cada rato 1.600 ni más ni menos, con ganas de hacer algo por su país y que no logran canalizarlo a través de partidos políticos, ¿no? Yo creo que en el Perú, digamos, justo mi hermano acaba de venir de España a visitarnos y digamos, me lleva 8 años. Creo que esa generación tuvo que meterse a hacer que el Perú sobreviva, ¿no? Y se metió a los bancos centrales, a los ministerios de Economía y Finanzas, a los bancos. Hoy día esta generación está viendo esos nuevos desafíos. Desafío de la educación, de la salud, de la política.
Conozco muchos amigos que están postulando al Congreso y creo que ese es un muy buen síntoma de que esta generación se la quiere jugar por su país y no haciendo un voto responsable, sino votando por ellos mismos. Es decir, ¿qué puedo hacer yo hoy para hacer un cambio trascendental en la vida de al menos una persona? Pero eso genera un movimiento, genera contagio, genera que sí podamos hacerlo juntos, ¿no? Magnífico. Vamos a una pausa y seguimos en el siguiente bloque conversando con Álvaro Hensler sobre cómo ve las propuestas de educación que han dado los candidatos a la presidencia. Regresamos. Seguimos conversando con Álvaro Hensler. Sí, yo casi entro. Bueno, pero Álvaro, tú escribiste hace unos días en la última edición de la revista Poder un artículo muy simpático donde le prestabas en realidad a los candidatos 40 tuiteos. En vez de que estén invirtiendo su tiempo en el Twitter con puyas y con insultos, tú les facilitabas 40 mensajes relacionados con la educación que ellos podían utilizar. ¿Alguien te ha hecho caso? ¿Sabes si...? O más o menos cuáles eran esos mensajes para ver. No, eran todos que apostaban básicamente por un discurso de educación con calidad, ¿no? Sí, yo creo que primero la pregunta es de dónde salieron esos mensajes, ¿no? No fue, digamos, mi inteligencia, fue la inteligencia, los wiki colaborativos, los jóvenes líderes de Enseña Perú. ¿Ya? Porque, digamos, alguien como ellos, que está todo el día en la cancha, en las aulas, ¿quién mejor que ellos para darse cuenta qué cambio hacer? Y la pregunta que yo les hice a ellos en una conversación es, oye, si tienes 0 soles, no tienes presupuesto, pero tienes todo el poder en el colegio, ¿qué 3 cambios le harías para hacer que el estudiante aprenda más? Y hay 100, no hay 40 twitters, hay 100 propuestas, ¿no? Y lo saqué de ahí, digamos. Y yo creo que, como les decía, algo positivo de esta campaña, que se reflejó desde el CADE, donde fueron los 4 principales candidatos. En donde tú fuiste panelista, además para hacer las preguntas. Magnífica tu participación. Gracias. Te felicito. Justamente el tema de todos estaban de acuerdo en la revolución educativa, todo el mundo está de acuerdo con la calidad educativa, y eso es un avance que no hay que darle menor peso. En realidad mi pregunta era, ¿cuál de los candidatos sientes tú que ha interpretado mejor todo eso? ¿Cuál se está comprando más el pleito? ¿O qué plan de gobierno sientes tú que está identificando mejor esas necesidades? Yo creo que todos los candidatos básicamente ofrecen 3 cosas en cuanto a revolución educativa. Aumento de sueldos, Sí. Más capacitación y más inversión, ¿no? Más plata. Yo creo que esas 3 evidentemente ayudan a tener una revolución educativa. Cuando uno mira los otros países del mundo, y McKinsey acaba de sacar un estudio muy bueno sobre eso, y también Enseña Perú dentro de su red global de países, esos 3 elementos pueden, como no pueden, aumentar la calidad educativa. Y son otros los que los generan. Y digamos, diría 2 elementos. El primero es el docente el más importante, pero sobre todo si es efectivo en el aula. Y eso todavía en el mundo hay un gran debate sobre cómo medir la efectividad del maestro en el aula y los aprendizajes. En realidad, a mí mi experiencia que he tenido que trabajar con profesores, sobre todo universitarios, es cuando se sientan a escuchar una clase. ¿No? En realidad tú te sientas y claro, el profesor va a hacer un esfuerzo por lucirse porque sabe que lo están observando, pero en un momento se va a olvidar y vas a poder ver al profesor que hay delante, ¿no? Tú sabes que tú acabas de mencionar, a veces las revoluciones implican pequeños cambios, ¿no? Y yo fui a un colegio por los Barracones del Callao, me junté con el director y estaba fascinado de cómo nosotros llevamos una cámara chiquita que cuesta $100 y grabamos a los jóvenes líderes y después ellos se ven su video y en pocos mejoran ellos mismos su aprendizaje. Me decían, ¿tú sabes lo que puedo lograr con eso en mi colegio con los docentes actuales? Entonces, a veces hay esos pequeños cambios que generan grandes diferencias. Y eso es por el conocimiento de qué es lo que sucede en la cancha, ¿no? Mencionabas 2 factores. Uno era el del profesor. Sí. ¿El otro? El otro es las mentalidades. Los profesores se quejan de que hay mucha capacitación en matemática y yo creo que hay otro tema más importante que es, si tú agarras 2 salones de clase, de alumnos, las mismas condiciones socioeconómicas, igualito, mismo profesor en términos de su aprendizaje, sus maestrías, pero un profesor cree mucho más en lo que pueden alcanzar sus estudiantes, no se puede imaginar lo sorprendente que puede ser la diferencia. Un tema casi de autoestima colectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Claro, eso no es un curso en una universidad que te dé un certificado. Pero ¿cómo hacer para que el docente peruano comience nuevamente a creer mucho más en que sus estudiantes pueden aprender? Claro, yo recuerdo que yo tenía un profesor que siempre nos decía que un jalado, un alumno desaprobado para él era un fracaso suyo. No, hay alumnos vagos, por supuesto, pero si tú veías alumnos que se sacaban el ancho, que de pronto no rendían, el problema lo debías haber tenido tú, ¿no? Y eso es una pregunta que muchos profesores no se hacen, ¿no?
y otros por oposición prefieren apostar sus balas a los buenos, ¿no? No se esmeran en ya Claro. salvar a los malos, sino Solo dictan a los genios. identifican los 4 buenos y apuestan por eso, que también creo que hay algo de eso en el proyecto de Enseña Perú. Álvaro, yo creo, además concluiría diciendo una cosa que me parece fundamental y creo que es lo que tú de alguna manera ya has esbozado, sacar a los chicos de universidades, de los primeros puestos de las mejores universidades y llevarlos a enseñarles su país, ayuda a juntar esta brecha entre la educación pública y la educación privada, entre la persona que gobierna el país pero nunca llevó a su hijo a un colegio nacional, que va a hacer que el fenómeno se comprenda muchísimo mejor y que se tomen mejores iniciativas. Yo creo que ese Perú está cambiando y dos elementos fundamentales es cuando estos padres de los mejores estudiantes digan quiero que mi hijo sea profesor y quiero que haya muchos Luis Jaime Cisneros en el Perú, ese día va a ser día de celebración y esperemos que Enseña Perú colabore a que eso sea más pronto. ¿Cuáles son las coordenadas de Enseña Perú? ¿Un teléfono, un mail? ¿Qué ganas de estar también en la red, ¿no? O sea, es que si no estamos muy viejos... No, para nada. De hecho, que hay una chica de la Pacífico que acá ha postulado que tiene 32 años, que tiene un gran... Estamos por ahí. Estamos por ahí. Todavía pueden postular. Gracias por lo que me toca. Y nada, www.encenaperú.org. Encena, porque no hay ñ, no hay las señas y el internet se están peleando. En marzo comienzan a dictar 67 jóvenes líderes en 27 colegios y en junio arrancamos con la campaña para el 2012. La próxima vez te invitaremos con alguno de ellos para que nos cuenten su experiencia de todas maneras. Muchas gracias. Porque te vamos a volver a tener en el programa. Y nada, estás siempre invitado aquí para comentarnos los avances. Muchas Bueno, gracias. yo aprovecho, me van a disculpar el cherry, pero para saludar a mi amigo a mi hermano Rafael, que es profesor de colegio y que se toma muy en serio su profesión y le gusta mucho. Vamos a Un abrazo para él. Regresamos.